Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver ubicación de números fraccionarios y decimales en una recta numérica. Las rectas numéricas representan los enteros. Ustedes hasta ahorita están acostumbrados a ver los enteros ya sea de manera circular o en forma rectangular. Cuando nosotros trazamos, por ejemplo, un medio, pues lo estamos acostumbrados a verlos de esta manera. Sin embargo, aquí la recta numérica va a representar lo que es el entero, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, ya sabemos que existen las fracciones propias y las impropias. Una fracción propia es cuando es menor de un entero y la fracción impropia es cuando es más de un entero. Cuando ustedes tienen que ubicar fracciones impropias que son más de un entero, tienen que trazar los enteros por separado. Si, por ejemplo, tienen que localizar la fracción 5 tercios, es decir, 5 partes de 3, con un entero dividido en 3 partes no me va a alcanzar, necesitamos otro, entonces trazamos dos rectángulos para hacerlo. Con las rectas numéricas no es necesario trazar los dos enteros, sino que una sola recta podemos utilizarla para ubicar los enteros que nosotros necesitemos. Al igual que también cada entero se puede dividir en las partes que se necesitan. Y no solo son los enteros y las fracciones, también podemos ubicar números decimales. Recordando que los números decimales provienen de las fracciones al hacer la división, transformamos las fracciones a números decimales. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que ubicar la fracción 3 medios y 2 cuartos. Yo primero me voy a fijar en qué número comienza mi recta y cuáles son los números que están ubicados para poder saber cómo anotarlos. En este caso comienza en el 0 y termina en el 2. En la parte del medio tenemos el 1. Significa que esta recta numérica tiene dos enteros. Un entero y acá están dos enteros. Yo aquí, acuérdense que las fracciones me voy a fijar en el denominador. El denominador me va a decir en cuántas partes voy a dividir el entero y el numerador cuántas partes voy a tomar de ese entero. Yo ahorita me voy a enfocar solamente a la primera fracción. En la primera fracción me está diciendo que mi entero está dividido en dos partes y de esas dos partes voy a tomar 3, es decir, 3 medios. Entonces, mi entero primero voy a dividirlo en dos partes, en medios. Aquí quedaría un medio. Entonces, de aquí a aquí tengo un medio y de aquí a acá tengo dos medios, que es igual a un entero. Acordemos que 2 medios es igual a un entero. Pero me está pidiendo que ubique 3 medios. Quiere decir que mi otro entero lo voy a dividir también en medios. Y aquí yo ya tendría 1, 2, 3 medios. 3 medios. ¿Sí? Entonces, las fracciones yo las voy a ubicar, acuérdense que se divide en partes iguales. Yo no puedo poner al tanteo la fracción, sino que tengo que ver que las fracciones que ponga estén divididas lo mejor que se pueda en partes proporcionadas. Entonces, aquí por eso si se fijan, exactamente a la mitad pusimos los medios. Ahora sí ya tengo 1, 2, 3 medios. Aquí me quedaría entonces mi fracción. Ahora, el problema viene cuando tengo que ubicar 2 cuartos. ¿Cómo voy a ubicar cuartos si mi recta está en medios? Recordemos que las fracciones, hay fracciones que son equivalentes. Los medios se pueden convertir en cuartos y los cuartos se pueden convertir en medios. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, ya sea dividir el entero ahora en cuartos o transformarlo en equivalente. Por ejemplo, estoy utilizando 2 cuartos. Con un solo entero me va a alcanzar porque solamente son 2 de 4. Mi entero está dividido en 4 partes. Entonces, este entero nada más es el que voy a ocupar porque no necesito más de uno. Este entero ahora lo voy a dividir. Puedo utilizar otro color y ahora me quedaría dividido en cuartos. Miren, 1, 2, 3, 4 partes. Y yo voy a ubicar 2 cuartos. 1, 2 cuartos. Aquí me queda 2 cuartos. Si se fijan, 2 cuartos es equivalente a un medio. Y de esa manera ubico las dos fracciones en una recta. Ahora, por ejemplo, esta es con número decimal, ¿sí? Las fracciones con decimales, si se fijan en esta, empieza con 0 y el único número que tengo es el 1.25.
Entonces, yo aquí tengo que ubicar el 0.5 y el número 2, el entero 2. Aquí para poderlo hacer, si se fijan, primero voy a ubicar aquí el número 2, que es el más fácil. Si yo ya aquí tengo 1.25, es decir, tengo un entero con un cuarto, .25, acuérdense que es un cuarto, quiere decir que aquí me quedaría un entero, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Aquí sería 2 enteros. Vuelvo a repetir, en decimal sería 1, 1.25, 1.50, los puedo escribir, 1.75 y el 2. Va de .25 en .25 para ubicarle exactamente en dónde va. Entonces, el 2 ya lo ubiqué. Ahora, ¿cómo voy a ubicar 0.5? 0.5 es la mitad de 1. Yo ya aquí pude ubicar el 1. Entonces, 0.5 sería en la mitad. 0.5. Y ya de esa manera ubiqué también ese número. Entonces, siempre lo que les digo, hay que fijarnos cuáles son los números que ya tenemos para que pueda yo hacer las divisiones que necesite. Aquí, si se fijan, primero lo hice en medios y luego lo hice en cuartos y puedo ocupar diferentes colores. En esta, por ejemplo, comienza con 0 y el número que tengo es 3 cuartos. Y yo tengo que ubicar un entero 2 cuartos y tengo que ubicar 3 cuartos, que ya es el que tenemos aquí. Entonces, si aquí son 3 cuartos, ¿cuántos cuartos me faltan para el entero? Me falta un cuarto. Yo lo ubico, aquí serían 4 cuartos, que sería igual a un entero. Hasta aquí sería mi entero. Entonces, para ubicar un entero 2 cuartos significa que necesito más. Ya tengo ubicado aquí el entero, pero yo tengo que ubicar 2 cuartos. Quiere decir que la parte que me falta la voy a dividir en cuartos. Déjenme borrar. Es que sería mi otro entero. Hasta aquí llevo un entero, entonces la otra parte la voy a dividir en cuartos. Ahora sí ya tengo un entero, aquí está un entero, un cuarto, un entero, 2 cuartos. Y aquí me quedaría un entero, 2 cuartos. ¿Sí? Entonces siempre me tengo que fijar en cuántas partes está dividido. ¿Qué pasa, por ejemplo, esta recta la dejé así? Cuando tengo que ubicar un número, por ejemplo 0.5 y un tercio, que tengo que ubicar un decimal y una fracción. Ahí fíjense bien, una de dos. O convierto el decimal a fracción o convierto la fracción a decimal. Es más fácil hacerlo de esta manera porque así lo van a ubicar sobre lo mismo. Así no se confunden. O pueden ubicarlo también así, en fracción y decimal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a mí, yo voy a hacerlo más fácil. Un medio lo voy a convertir a fracción. ¿Un medio cuánto es? Perdón, 0.5 es igual a un medio y en fracción. Entonces, ya es más fácil para mí ubicar un medio y ubicar un tercio. Yo aquí ya estoy poniendo el decimal en fracción. Entonces, necesito solamente un entero. 0 y un entero. Primero voy a ubicar esta. Un medio es la mitad de un entero. Aquí está, un medio, entonces sería igual a 0.5. Ya ubiqué esta. Ahora voy a ubicar un tercio. Mi entero aquí lo voy a dividir en 3 partes. 1, 2, 3. Entonces, un tercio quedaría aquí, ¿sí? Ahora, yo lo puedo hacer así o bien puedo dejar 0.5 así y hacer mi división 1 entre 3 para que me dé cuánto es un tercio. También puedo entonces convertir la fracción a decimal. Por ejemplo, aquí, si yo quiero convertir un tercio a decimal, divido 1 entre 3. Entonces me toca de 0.3 y me queda de a 1. Aquí yo puedo seguir dividiendo, pero yo lo estoy igualando a décimas, entonces con el 0.3 basta. Si se fijan aquí el 0.3 sería esta. Entonces, 0.3 es antes del 0.5. Entonces aquí es como si yo tuviera 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. También lo puedo hacer de esa manera. Ya es como a mí se me facilite más. Si transformando las fracciones a decimales o bien los decimales a fracción, ¿sí?
Aquí lo importante es yo ubicar las fracciones o los decimales en donde debe de ir y procurando hacer siempre las partes en partes iguales, ¿sí? Y siempre fijándome entonces en qué número termina y en qué número inicia la recta o los números que ya están ubicados para, en base a los que ya están ubicados, poder ubicar los otros números.